Y ya va todo el semestre pasado y parte de este y no me han devuelto algunos. Qué triste, qué triste. Me comunico y no contestan. Qué tristes. Porque no solamente los quería para esa persona, sino para todos ustedes. Porque veo lo que pueden simplificarse. Espero que sean los 3 tomos para que se los compré a mi hija cuando hizo su examen profesional en la Universidad de Nuevo León, que les va a servir como una guía de la cual se tienen que actualizar, pero viene muy completo y, y gracias al empeño de mi hija pudo hacer 2 especialidades. Entonces, es que triste, porque yo me he abierto paso solo y sé lo que es batallar, tener familia, ver a mi madre y a mi padre, tener mi familia y tener mi trabajo y el deseo de superarme. Qué lástima. En la medida en que se comportan, es en la medida en que van a ejercer su profesión. Qué lástima, qué lástima. Listo, doctor, ya somos casi la mayoría. Ya hablé con la doctora Karina y ya hizo los apartados en Chamilo donde nos ponen los exámenes para que subamos ahí los resúmenes. Ya está a partir de hoy y creo que puso como fecha el sábado o algo así. Ahorita checo como quiera. Pero es uno para el grupo C y otro para el D. Ahí van a subir sus tareas. Muy bien, le agradezco mucho, Gabriel, porque qué lástima que nunca lo tuve como alumno hasta ahorita. Me hubiera ayudado mucho, organizado las cosas muy bien, qué lástima. Y usted lo sabe que nos conocimos en neuroanatomía. Le agradezco. Bueno, les iba a hacer un comentario que se me vino ahorita, porque en la hora anterior se batalló mucho inclusive yo batallé para conectarme, quería hacerlo y no lo sé. Y estaba escuchando que están entrando por el teléfono de mi esposa y el mío, y yo no sé conectarme, entonces le tuve que hablar a la jefa de grupo e inmediatamente me conectó. Pero nos pasamos casi toda la hora batallando con el sonido, con la proyección, y a pesar de que ahorita no me siento bien, amanecí con alguna molestia, ando mareado. Vértigo tiene múltiples causas, medicamentos y alteraciones en el mismo oído interno, a nivel de las primeras neuronas vestibulares, a nivel del cuarto ventrículo, a nivel de las terceras neuronas del equilibrio, a nivel de la parte más inferior y posterior del cuarto ventrículo en la porción vulvar, porque me acompaña de náusea. Me hizo pensar todo lo que batallaron mis alumnas y alumnos, que esta vacuna, este COVID, aparte de que ataca aparatos y sistemas, al aparato respiratorio, al aparato digestivo, con evacuaciones, con descamación del epitelio, aparte ciertas áreas del sistema nervioso, lo que es el primer par craneal, el olfato, hay anosmia y alteraciones del gusto, disgeusia, y alteraciones en la piel, alteraciones, ciertas manifestaciones en la piel,
sobre todo estas últimas consecuencias muy sugestivas a posterior de la vacuna, trastornos embólicos en respuesta a desactivar este virus, que causan lesiones cerebrales permanentes a nivel de corteza o a nivel de la cápsula interna, que, que no crea inmunidad permanente. Están estudiando sobre todo las de Pfizer y creo que la de AstraZeneca, porque los chinos ni los rusos nos dicen nada, y principalmente los malvados chinos. Entonces, por todo lo que batallamos para conectarnos, porque es otra forma de hacer las cosas, de la enseñanza, que tenemos que hacer el esfuerzo, sobre todo los docentes, por lo que corresponde a mí, tratar de hacerles resúmenes, de explicarles lo mejor posible lo que es la anatomía, lo que es la fisiología, lo que es la neurología, lo que es la relación con otras ramas de la medicina. Es otra forma de hacer enseñanza, que si no los motivamos, pueden desertar o no pueden, falta de motivación para que se transmita mejor el conocimiento y ustedes lo puedan almacenar. Se me vino a la mente que es otra forma de limitar la vida, de acabar con viejos y enfermos, y a la vez un mecanismo, hicieron un mecanismo tal de que se está viendo desde el punto de vista económico, mercantilista, porque ahora tiene que haber una investigación constante para aprender más, para poder solucionar algo tan complejo que este es el COVID, y que les va a costar millonadas a los gobiernos de los países que puedan tener la vacuna. Y ahorita nos la están regalando hasta cierto punto, nos la están vendiendo, pero de una forma barata, para parar esta pandemia del prefijo pan, todo, que no había habido en la historia de la humanidad una pandemia que involucrara los 5 continentes, como que es como desde el punto de vista geográfico, lo voy a iniciar así: América 1, Europa 2, África 3, Asia 4 y Oceanía, lo que es Australia, lo que es Singapur, lo que es Indonesia, lo que es Nueva Zelanda. O sea, involucró los 5 continentes. Nunca había habido una pandemia a nivel mundial, y no creo equivocarme. Entonces, sí están vendiendo las vacunas a los gobiernos, y al rato nos va a costar a cada uno, y es otra forma de comercializar la salud, la supervivencia, malditos chinos, porque no nos dicen sus estudios y están vendiendo. Y la gente pensante, ni los malditos comunicadores, que aparte de ser comunicadores forman opinión y no deben de opinar, no deben de manipular la información, no nos dicen lo que estoy pensando, pero tiene un grado de veracidad amplio, porque todo esto está regular la especie humana, tener un poder ellos para infectar y no tener tantas bajas, y sacarle cuestión económica. O sea, hay varias cosas que estoy viendo detrás de todo esto, lo que iniciaron los chinos, o porque ahí se inició, que tardaron tiempo para comunicarlo,
Pero como tienen los países poderosos, tienen satélites que se están espiando las 24 horas del día, todos los territorios de cada nación poderosa, y vieron que en alguna parte faltaba movimiento y que pasaba algo. Pero ya hubo un tiempo en que no pudieron detener lo que estaba pasando, esos malvados chinos. Gobiernos con muy pocas consideraciones. Por eso admiro mucho a los ingleses y admiro mucho a los franceses, que a través de, y a los italianos en su tiempo, y a los que fueron griegos, que dejaron conocimiento, que formaron civilizaciones y no países oscuros como los chinos, herméticos, que formaron su propio muro para no ser invadidos, y ciertas razas rusas, ciertas naciones como Rusia, que son herméticos, que son traicioneros. Los japoneses también, cuidado con los japoneses. Nunca habían perdido en miles de años una guerra. Siempre habían dominado el área y los países aledaños. Le pegaron a los rusos a principios del siglo pasado. Cuidado, cuidado con japoneses y cuidado con alemanes, cuidado con rusos, cuidado con chinos. Nunca podemos confiarnos de ellos. Por eso el mundo gira ahorita a través de Estados Unidos, los ingleses, los franceses. El mundo gira, o culturas como países que utilizan el Corán como poder, como primer mandamiento, ir y crecer y transmitir el Corán, pero llevan doble intención, el poder de imperar sobre los demás y explotar a las demás razas. Entonces me hizo pensar todo eso, porque he leído poco de la historia universal. Entonces estoy viendo que el día de mañana tenemos que, de nuestro trabajo, porque el gobierno no va a poder siempre comprar todas las vacunas para todos. Nos van a obligar a revacunarlos, lo que estos malditos chinos hicieron o iniciaron con diferentes fines, porque no pueden controlar su maldita población, planear los hijos, están que no caben y sin recursos, y todo compran porque nomás tienen muy pocos recursos naturales. Entonces, lo estoy viendo desde ese punto de vista económico también. Síganle, espero equivocarme, y si alguno de ustedes tiene una opinión, pues sacaríamos más conclusión de lo que estamos comentando. De ahí los coloquios que hacían los griegos, que se juntaban en una aula y empezaban a exponer sus puntos de vista para encontrar soluciones o mejores resultados. Por eso me está viniendo en la hora anterior a esta, ese razonamiento, que a lo mejor no me equivoco. ¿Alguien tiene alguna opinión? O por lo menos tomen en cuenta mi comentario, y a ver qué otra opinión pudieran tener o analizar. Y qué lástima, la información en México siempre ha sido controlada, y en gran parte del mundo, en todo el mundo, porque detrás
del poder bélico está el poder económico, y es otra forma de invadir y sacar provecho a los países en donde la gente no participa, no, no opina, no están unidos como debiéramos de estarlo, que hasta el malvado Salinas le iba a cambiar Estados Unidos mexicanos por presión, decían, de aquí de Estados Unidos de Norteamérica, porque unidos nomás ellos. Y sí es cierto, unidos nomás ellos, con su autonomía, porque no dependen de ningún otro país. En algún tiempo se sacudieron a los ingleses, que fueron colonizados Estados Unidos a principios de 1700. Y se empezaron a acomodar en las áreas de Norteamérica y el Canadá. Ellos empezaron a venir y su independencia lo hicieron en 1776. Y México fue colonizado, ¿en qué año? No recuerdo, ayúdenme, en 1495. Ayúdenme, por favor. ¿Cuántos años tardamos nosotros para tener nuestra independencia de los españoles? Que fue un imperio en esos años, a nivel mundial, era ama de los 7 mares o los 5 mares. Y antes les decían 7, ahora son 5. Entonces, fíjense hasta dónde nos han cambiado la vida. Por eso la historia es la madre de todas las ciencias. Síganle, expongan. ¿Ya ponemos las diapositivas o...? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Sí, seguro. Están muy jóvenes ustedes, pero quiero que vean a futuro. Y yo sé que lo hacen, pero no alcanzan a ver tanta maldad que yo alcanzo a ver, o que he visto años atrás, y que he sido frustrado en todas mis cosas. ¿Sí me escuchó? Sí, muy bien. ¿Es usted Frida? Sí, Frida. Ándale, ay, me sorprende con este síndrome. No lo he visto, se lo digo con toda honestidad. Ajá. Bueno, yo les voy a hablar sobre el síndrome de Dravet. Bueno, es una encefalopatía epiléptica. Aparte de conocerse como síndrome de Dravet, también se le conoce como epilepsia mioclónica severa. Y esta es más frecuente en la infancia. Ay, bebé, espéreme. Antes que se me olvide, traigo prestado un libro de epilepsias que se los quiero dar a ustedes también. La memoria está dentro de ese libro de epilepsias. Ándele, continúe. Tuve que Okay. haber estado por ahí, pero no me acuerdo. Lo Bueno, tuve hace años. Es una forma rara y catastrófica de epilepsia intratable. Esta comienza a partir de los 6 meses de vida y su incidencia está estimada entre
de un nacimiento entre 16,000. Uno de cada 16,000. Uno de cada 16,000 nacimientos. Muy bien, ándale. Los síntomas de este síndrome son las crisis epilépticas frecuentes, obviamente, estancamiento en el desarrollo cognitivo, hiperactividad y trastornos ortopédicos. También se van a desencadenar a partir de este síndrome los cuadros de fiebre, cambios bruscos de la temperatura corporal, bueno, va a haber alteraciones en los, ¿cómo puedo explicarlo? En el campo visual. En el campo visual. Sí, me supongo que estas son de las epilepsias muy difíciles de tratar y que pudieran estar en las circunvoluciones del hipocampo. Sí, de hecho, no hay un tratamiento específico para este síndrome. No, entonces son áreas en que puede involucrar el sistema límbico, porque está el aprendizaje, y esa área anatómica y neurofuncional es en donde inicia la motivación. La motivación, primero es motivación para poder aprender, y luego es el aprendizaje, y son las circunvoluciones del hipocampo, de la tercera circunvolución temporo-occipital, que la anatomía de Quirós nos las dibuja. Por eso siempre les digo que estudien la anatomía de Quirós, porque viene muy delimitadas todas las circunvoluciones. Ese hombre fue grandioso, y ahí están las conductas más primitivas. En el hipocampo, el id, que va madurando, de ahí, de esa área, se va a las porciones orbitarias del frontal, ¿verdad? Que en el pedúnculo talámico anterior o lentículo frontal hay comunicaciones de esas circunvoluciones orbitarias con el hipotálamo. Ahí en los apuntes de cápsula interna deben de pensar ahí y ir por ahí. Síganme. Ok, ¿le puedes cambiar porfis? A veces hacen cirugías ahí en la circunvolución del hipocampo y del uncus, porque son incontrolables ciertas epilepsias, pero se pierde la motivación, se pierde la memoria. Sobre todo anterógrafo, van a batallar mucho para aprender, o ya no pueden aprender, retener. Dígale. Bueno, la causa hasta ahorita establecida se dice que es una alteración en el gen SCN1A. Bueno, en el 80% de los casos estudiados es la alteración, es donde se ha encontrado la causa de este síndrome, pero aún se sigue estudiando para saber con exactitud si hay alguna otra causa que puede desarrollar este síndrome. Dámele, por favor. O sea, ahí hay un trastorno cuando el óvulo es fecundado y la repartición de genes, ahí, y todos en base al cromosoma X. Síganme. Aquí. Este síndrome se va a diagnosticar mediante una historia de crisis convulsivas. Se va a estudiar qué tipo de convulsiones son, la edad en la que apareció, perdón. También se van a realizar un electroencefalogramas, tomografías computarizadas y un diagnóstico genético, como lo mencioné, que se estableció que es una alteración en un gen. Entonces es importante que que genéticamente se estudie a fondo. Se estudia el gen, ¿verdad? Entonces, pero lo que usted puso aquí, aspectos a tener en cuenta en el diagnóstico, es la edad, el inicio de las convulsiones. Ahora, léalas en ese orden
y me estoy ubicando porque lo manejan ahí las emociones y están en el sistema límbico, en la profundidad, en la circunvolución del hipocampo y en la profundidad de los lóbulos temporales. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, los aspectos también a tener en cuenta para el diagnóstico es, como lo menciona, la edad en la que iniciaron las convulsiones, si las convulsiones se desencadenaron por fiebre, alguna enfermedad o alguna emoción o actividad que se realizaba, qué tipo de crisis epiléptica es, la frecuencia con la que aparecen y la duración que tienen. También si las crisis han sido controladas con medicamento. Eh, También mencionaba que algunos medicamentos eh, para la epilepsia pueden empeorar el cuadro clínico de este síndrome y también puede, creo que, aparecer, relacionarse con otros tipos de epilepsias. Miren nomás. Cámbiale por... Bueno, en su tratamiento, como ya lo mencioné anteriormente, es una enfermedad que no tiene establecido un tratamiento como tal y es muy difícil de tratarlo. Han sido muy pocos los pacientes que han logrado eliminar por completo o controlarlo con tratamiento. Pero uno de los tratamientos farmacológicos que se puede utilizar como primera línea es el ácido valproico y el clobazam. Si el paciente no responde a estos fármacos, puede emplear antiepilépticos que son el topiramato y el estiripentol. Y si ya de plano no funcionan estos tratamientos como terapia adyuvante, se recomienda la dieta cetogénica, que es pues si esta dieta es por el sodio. Entonces el sodio tiene mucho que ver en este síndrome. Y también se va a estimular el nervio vago. Y ese dieta cetogénica, pues es ácido graso, Ujú. ¿verdad? Ciertos ácidos grasos. Qué cosas. Bueno, esto ya como dato extra, la mortalidad, la mortalidad asociada a este síndrome ha sido de un 15% debido a muerte súbita inesperada en la epilepsia, por convulsiones prolongadas y más que nada por accidentes relacionados a las convulsiones, no tanto como por el síndrome, sino por los Sí, accidentes de las sí, de sí. los Voy a andar en estas dos explicaciones. Crisis convulsivas por arriba de 5 minutos, pues pueden causar la muerte. ¿Por qué? Si lo saben, ¿por qué? Tienen que armar. Bueno, ahí va. Las convulsiones pueden ser tónicas, o sea, sostenidas. Una contracción, como estar jugando vencidas. Esa es una contracción tónica extrema. No hay relajación. O pueden ser tónico-clónicas, contracción y relajación. O pueden, generalizadas y unilaterales también. sí, pero al referirme a la profundidad de una convulsión, pues es muscular. Y si es generalizada, pues ¿cómo voy a bajar el diafragma para abrir el tórax? Para poder inspirar, necesito bajar el músculo diafragma. Por eso cuando está uno recién comido y se pone a correr, o se para uno o se va a vomitar. Se va a vaciar el estómago para que descienda más el diafragma y expanda la caja torácica. Que las expanden los músculos intercostales externos. Pero si ahí sí es más, pues el pectoral, los pectorales. En la crucifixión, en la crucifixión, por la disposición que tiene el cuerpo, no permite, mantenemos el tórax expandido permanentemente, casi. Los intercostales externos pues no están trabajando, están
están abiertos, están suspendidos, los pectorales se abren, los serratos están abiertos, estamos inspirando. Podemos meter aire, pero bien poco, pero no lo podemos sacar. Por acción de los intercostales internos y por acción de los músculos rectos del abdomen y por acción de los músculos oblicuos del abdomen. Entonces, ¿cómo podemos sacar el aire? Es lo que sufre el asmático. Puede agarrar aire, pero no sacarlo. Entonces, es una convulsión. ¿Qué va a pasar? No me permite ventilar. Y ventilar es que esté permeable las fosas nasales, que esté permeable, que no esté tan inflamada la garganta, que no esté inflamada la laringe, que no esté inflamada la tráquea y los bronquios y los bronquiolos respiratorios, para que pueda respirar, que es difundir o es el intercambio de oxígeno molecular. Entonces, pues no puedo respirar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que, que, los, que las cavidades cardíacas tampoco se llenan como debe de ser. Que vamos a tener ingurgitación yugular, que el corazón necesita de cierta presión negativa en el tórax para no solamente distenderse, sino contraerse. El rebote muscular ayuda y cambias las presiones a nivel torácico. Entonces, pues no se oxigena, me adquiere una taquicardia que puede llegar hasta 250 por minuto. Así lo dicen los libros viejos, y si no, corrigen. Y luego un aleteo de 200 a 400 latidos por minuto y una fibrilación por arriba de 400. Se agota el corazón y se para. Esa es la consecuencia. Convulsiones prolongadas. Dice, accidentes relacionados con convulsiones como ahogamientos o infecciones. Entonces, pues viene muriendo por complicaciones e infecciones. ¿Por qué razón? Porque hay descargas retronasales y de la misma garganta y de la boca, y pues está abierta la laringe, epiglotis, pues se van a los pulmones todo el mugrero, que debemos deglutirlo o tragarlo para que caigan al estómago, y al caer en el estómago el pH ácido mata muchas bacterias, inclusive el bacilo de la cólera, si estoy produciendo ácido clorhídrico, y si no, pues no, va a pasar al intestino delgado, que no le hace el pH alcalino, y va a actuar con una toxina que me va a deshidratar hasta perder 20 litros de agua. Y no solamente de agua, sino de electrolitos. Entonces, si no me reponen eso, pues me voy a morir, como se siguen muriendo en países pobres, en donde la gente es hasta cierto algo endémica. Y no, por eso no todos los que les da cólera se mueren. ¿Por qué? Porque si tienen pH ácido se muere el vacío. Por eso vamos a morir por efectos laterales, colaterales, como el ahogamiento, por infección. Díganme. Muy bien. Buenas tardes, ¿me escucho? Claro. ¿O si suena bien? Ok.
Yo les voy a hablar del tema referente a la epilepsia. Este es un trastorno neurológico crónico recurrente. Lo vamos a ver en lo que es la siguiente diapositiva. Ok, como definición de esta patología es importante saber que es una patología neurológica crónica. Esta se caracteriza por que ocurren movimientos involuntarios, hay cierta alteración de la conciencia, así como también ciertos tipos de manifestaciones subjetivas de aparición espontánea. A esto es a lo que le vamos a denominar, o se le va a llamar crisis. Según la definición de la OMS, esta enfermedad es una afección crónica de etiología diversa que se caracteriza por crisis recurrentes debidas a una descarga excesiva de las neuronas, asociada a manifestaciones clínicas y paraclínicas. La palabra epilepsia, Josué, es arriba o encima. Epilepsis quiere decir secuestrar o interrumpir. Secuestra la conciencia, nos interrumpe la conciencia. Ándele, sígale. Bueno, también antes de comenzar o entrar en lo que son los factores de riesgo, es importante saber que las crisis convulsivas se van a caracterizar por ser episódicas o paroxísticas, espontáneas, recurrentes y estereotipadas. Y ahora sí, entrando a lo que son los factores de riesgo, pues los factores que influyen es el consumo de alcohol, suplementos... A ver, Josué, espéreme, consumo de alcohol, pero pues no se llegan a alcoholizar mucho ellos. ¿Por qué razón? Porque las primeras copas o cervezas son estimulantes, después son depresivas. Y aquí el factor desencadenante es una estimulación. Entonces, no pueden tomar muchas cervecitas, porque se les puede desencadenar. Por eso, cuando nos empezamos a sentirnos borrachos, ¿sí?, estamos estimulados. Pero nos pasamos de las cervezas 7, 8, 9, por ponerle números. Pero a partir del 10, antes de llegar al 10, estamos estimulados, para entendernos bien con números. ¿Verdad? Y nos estimulamos al grado tal, antes de llegar a la 10ª, como en la 7ª, 8ª y 9ª, nos frontalizamos. Empezamos a alzar la voz, porque sentimos que no nos escuchamos, con la misma estimulación, y además me voy a frontalizar, me voy a desinhibir la tercera personalidad en las circunvoluciones prefrontales del borde del hemisferio frontal, por la cara externa y por la cara interna. Por eso las lesiones en las arterias cerebrales anteriores se pierde eso. Y hay muchas alteraciones de la conducta, a desinhibirnos, a decir groserías, a poder pelear, a hacer groserías, a deschongarme, vaya. Pero después de que me frontalizo, después viene la depresión. De la 11ª en adelante, puedo caer en un estado depresivo que me puede parar una intoxicación, el exceso. Me desconecta la corteza, Josué, y pierdo el conocimiento. Y me descortezo. Y si tomé de más, como a lo mejor Cabriales, está muy joven Cabriales. ¿Te acuerdas, Cabriales, que allá en Monterrey había una disco entre los límites de Monterrey y San Pedro, que un estúpido de ahí empezó a hacer competencias a ver quién tomaba más, a kilo? Me tomo una, otra y otra y otra. Y uno de ellos terminó muerto.
¿Por qué? Porque ya se descortezó la toxicidad, el hígado y los tejidos que pueden metabolizar el alcohol por medio de la enzima deshidrogenasa alcohólica para quitarse el... Pues no, ya no pudo y murió en esa valentonada. Y deberían de haber metido a la cárcel al estúpido que hizo esa competencia. No, nomás clausuraron el negocio. ¿Te acuerdas de eso, Gabriel? Estabas muy chico. Doc, Gabriel no puede activar su micrófono porque como está compartiendo la pantalla. Ah, bueno, no está bien. No está bien. Qué bueno que me dice. Qué bueno que me dice. Entonces, las primeras son estimulantes, José, y las otras son depresivas. Sígale, José. Por eso quedan en las mismas cervezas. Primero, debemos de todas, todas. Bueno, continuando con el tema, una vez que se presenta la primera crisis convulsiva es importante evitar cada uno de los factores de riesgo. Como ya mencioné antes, el consumo de alcohol. Perdón. Energéticos. Me llegaron urgencias muchos con Red Bull y todas esas babosadas. A las pobres mujeres. Quiero que vean las consecuencias. Cuando los prostíbulos eran de mujeres que regenteaban a otras mujeres, porque habían sido ellas prostitutas, pero habían juntado su dinerito. Me tocó como interventor de tesorería, de ejecuciones y rezagos, ir a toda clase de negocios. Y yo podía hacer mi trabajo durante las 24 horas del día, dependiendo qué notificación traía para que me la firmaran. Y los prostíbulos antes empezaban a trabajar a las 10 de la noche, a las 3, 4 de la mañana. Y las madrotas, que así les llamaban prostitutas, que después rejetaban, o los padrotes, que explotaban a las mujeres y ponían un prostíbulo, o los homosexuales, que guardaban dinero y regenteaban la prostitución, tenían ese horario de 10 a 4 de la mañana y no podían obligar a las prostitutas a quedarse. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ojalá y me esté escuchando Cabriales. Yo creo que sí. Entraron los últimos priistas como alcaldes, entre ellos Sócrates Rizo, que no terminó su administración como presidente municipal, que fue compañero del maldito Carlos Salinas de Gortari en los 60, en los 70 en la UNAM, en México, y que fue porro del movimiento del 68, que de la extrema derecha, y que después, cuando entró Salinas, fue alcalde, y estuvo unos meses, un año, cuando mucho, de alcalde en funciones, y luego se lanzó a la candidatura para gobernador del estado de Nuevo León, y luego fue gobernador, y coludido con el narcotráfico, con el fundador del cártel del Golfo, García Ábrego. Lo tenía protegido ahí en Villa Juárez, un municipio que viniendo de Monterrey a Reynosa, sale uno de Monterrey y entra al municipio de Guadalupe, y luego de Reynosa, y luego Cadereyta, y luego pasa por China, y luego Bravo, y entra a Tamaulipas. Y no son cosas mías, son cosas que se vieron en el medio periodístico y que callaron, pero algunos los pusieron.
Y estaba de presidente de los Estados Unidos George Bush, el papá, el viejo. Y después, ando un poco malo. Y después su hijo, George Bush, cuando inició el Tratado de Libre Comercio, a principios de los 90, que se fraguó a fines de los 80, de los 70, de los 80. Y se dio cuenta George Bush por la CIA y por la DEA. Y sin decir nada, llegó un avión de los Estados Unidos, de la DEA, y lo sacó al maldito a García Abreu. Y al día siguiente, a los 2 días, le tronó los dedos George Bush de aquí, Estados Unidos. Sácame a ese maldito gobernador. Coludido. Coludido. Los últimos alcaldes y los primeros panaderos hicieron de todo el primer cuadro de la ciudad de Monterrey prostíbulos. Y el departamento de espectáculos y inspectores de comercios y de alcoholes, yo conocía todos los departamentos y los reglamentos. Pusieron maquinitas de video y después casas de citas y después prostíbulos y después table dance. Benditos son los últimos Sócrates y el estúpido. No me acuerdo el último panadero, el último priista. Y llegó el PAN y hizo todo un prostíbulo de Monterrey. Y me estoy refiriendo desde Gonzalitos hasta más allá de Félix U. Gómez, desde el Río, desde Santa Catarina hasta más allá de Colón. Cientos de casas de citas, prostíbulos y table dance. Empezaron los primeros desnudos y corrieron a las mujeres dueñas de prostíbulos y a los padrotes y a los homosexuales dueños de prostíbulos. Y la prostitución, que era de 10 de la noche a 4 de la mañana, fueron las 24 horas del día. Y no solamente eso, lastimaron a las mujeres, sino empezaron a traerlas desnudas. Antes andaban con dollies o, ¿cómo le llaman eso? Baby dolls y todo. Ahora sí, desnudas. Y ahora sí, ya no solamente fichaban tomando cerveza o vino, que les daban una cuota. Ahora sí, las drogaron. Y después hacer actos sexuales con una pinche sociedad maldita, estar viendo, haciéndose pendejo, trastornados sexuales que no completan su sexualidad como Dios manda, haciendo actos sexuales, mujer con hombre, actos de lesbianas, actos de homosexuales. Eso es la delincuencia. Malditos panaderos, malditos Sócrates Rizo, que inició ese camino. Se lo digo porque fui ministro ejecutor y gracias a Dios me cambiaron a otro departamento. Pero los vi, los notifiqué, no se hizo nada porque todo venía desde arriba. Por eso me pensioné antes, unos cuantos años antes de jubilarme, y perdí mucho dinero. El fondo de pensión y jubilación, que yo lo estaba almacenando año tras año, en casi 28 años, 29 años casi, de servicio, lo perdí. Se quedaron con él, la administración y el sindicato. Me he jugado muchas veces la vida y he expuesto mucho a mi familia.
Y pido a Dios que me lleve a mí primero y no a nadie de mi familia. Por eso puedo gritarlo y decirlo y saber cómo empezó a caer México desde fines de los 60. Sígale, es denigrante pisotear la dignidad humana de mujeres y de hombres. Allá a la mitad del Perpetuo Socorro, al fondo donde se acaba la iglesia de Perpetuo Socorro, pusieron un prostíbulo, el campanario, chinga, para acabar de joder. Y enfrente, casi donde se termina la iglesia, y se llega por Juan Méndez a Espinosa, las Tres Marías, y hacían actos sexuales. Ahí en presencia de pura gente enferma. Y vendiendo mugrero. Esas son las consecuencias, como llegamos 70, 80 mil muertos por año, y gran parte son mujeres, por órganos, por trasplantes, por gente enferma que trae esa basura en la mente, que en el sistema límbico, que lo acabamos de ver ahorita en Fisiología 2. Esa es la historia de Monterrey, que la puedo gritar. Y gracias a Dios no me han levantado, ni gobernación, y después ellos. Por eso he batallado en mi vida. Y me saqué dinero de mi bolsa de la camisa y les retiré tragos. Y no les acepté mujeres. ¿De qué edad la quieres? Sígale. Para que vean el mugrero. Por eso voten. Voten. A nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Y vean a lo que nos llevaron. Ustedes tienen mucha vida por delante, yo no. Okay. Dentro de otros factores que se pueden considerar de riesgo está lo que es el desvelo, factores estresantes, estímulos luminosos intermitentes, actividad física peligrosa o extenuante. Todo esto se le considera factor de riesgo ya que aumenta la excitabilidad, en las neuronas, y esto pues causa pues, una afectación. Emociones, la mierda cola. Todas las sodas traen cafeína, traen estimulantes, por eso la gente anda con ese mugrero en la mano y tomando, en vez de tomar agua o un jugo de papaya, de melón, de mango, de horchata, de tamarindo. ¿Por qué se acaban el vaso los niños y no dicen dame otro o dame otro? O andan espiándose para abrir el refrigerador y sacar y darle otro trago a la jugosa soda de cualquier sabor, al Jumex, al Fruxy, a toda esa basura. Esto es fisiología, por eso los interrumpo. Veo cómo han pisoteado la dignidad humana. Dígale. Ok, a la que sigue, por favor. Dentro de la fisiopatología, esto, pues primero que nada ocurren lo que son alteraciones estructurales y funcionales en lo que son las redes neuronales. Posteriormente va a haber una alteración celular en lo que son los canales iónicos o de los receptores. Esto a su vez va a provocar lo que va a ser un aumento de la excitabilidad neuronal focal o generalizada, que era lo que les mencionaba hace un momento, y va a causar activación de forma sincrónica, y como un resultado final se va a tener lo que es la propagación de las descargas a través de los circuitos anómalos o de las vías internas. Sí, por favor. Ok, el mecanismo de las crisis convulsivas, pues va a haber cambios en lo que son las proteínas de la membrana neuronal, va a haber niveles alterados de los neurotransmisores, como puede ser GABA. Es el ácido gamma aminobutírico, gamma aminobutírico ácido, GABA, gamma aminobutírico ácido, o ácido gamma aminobutírico en español. Dígale. Ok.
Va a haber cambios en lo que es la relación intra y extracelular de los iones. Esto va a ser, ¿qué quiere decir? Que va a haber un aumento de los iones de potasio extracelular y favorece la hiperactividad. Va a haber una probable influencia colinérgica y monoaminérgica sobre lo que es el foco y puede variar extensión y... Monoaminérgica. Va a haber aumento de la acetilcolina estimulante a nivel de la placa neuromuscular, estriada y lisa. Va a haber aumento de monoaminas. Va a ser estimulante la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. La serotonina puede llegar a ser estimulante, siendo que tiene igual la dopamina. La dopamina es inhibidora a nivel de los núcleos basales. Y la serotonina es inhibidora. Sígale. En ciertas áreas. Ok. La que sigue, por favor. Aquí, espérame, no la quite. Posibles anomalías en la migración neuronal durante la 12ª semana gestacional. O sea, como se los dije en la introducción del sistema nervioso, las células que tenemos en el sistema nervioso, en primer lugar, son las neuronas, 100,000 millones de neuronas. Número 2, excitables, son las únicas excitables. Número 2, las células de glía, que hay más millones de los 100,000 millones. Porque estas células de glía, en etapa embrionaria, como puso usted aquí, Josué, de la 7ª y la 10ª semana, emigran de la capa ectodérmica hacia la porción cefálica del embrión, por delante del nódulo de Rambier, que está en el ectodermo, que lo vemos en histología y en embriología. Emigran desde el nódulo de Rambier, la parte central, hacia adelante, porque van a formar el futuro encéfalo, la vesícula cerebral anterior, porque en las primeras semanas hay vesícula posterior que se divide en dos, en mielencéfalo, que va a formar la médula y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo hacia adelante y hacia atrás la médula espinal. Es el mielencéfalo. Y el metencéfalo de la vesícula cerebral anterior, biológicamente, va a formar la protuberancia y el cerebro. La vesícula cerebral media no cambia, va a formar el mesencéfalo. Y la vesícula cerebral anterior, por eso les pongo la anatomía de Lohar, que viene muy bonita la figura, y el desarrollo embriológico hasta el cerebro ya maduro, hasta que ya caminó la persona. Y la vesícula cerebral anterior se divide en dos, en diencéfalo o cerebro profundo, que está el tálamo izquierdo, tálamo derecho, que está la cápsula interna hacia afuera, que está hacia afuera y hacia arriba la cabeza, el núcleo caudado, el cuerpo, y luego la cola y la amígdala hacia adelante, que participan las emociones, y hacia afuera está el núcleo lenticular, que se divide en internamente y el putamen hacia atrás. Eso es el diencéfalo o cerebro medio. Y después viene el telencéfalo, que van a ser los hemisferios de todas las cortezas. Pues esa migración en la 7ª semana arrastra las células de glía a las neuronas. Y ahí no se arrastró un pedacito. Y va a quedar un foco epileptógeno. Ándeles. Después continuamos. Sí, doctor, ya son las 3. ¿Sí escuchó, Cabriales, de lo que comenté? Sí,
Sí, nada más que cuando comparto No, la pantalla, foto. no, no se preocupen. No quería que supieran cómo empezó todo el murero en Monterrey. Y lo puedo escribir, pero no tiene caso. No voy a terminar de escribir, porque dan con uno. Y me estoy exponiendo todavía, y expongo a mi familia. Motivo por el cual ando por acá. Porque me la tienen sentenciada. Porque mis mismos compañeros en donde trabajaba me dijeron dónde anda, dónde ando. Diles, cuídense. Nos vemos mañana. Sí, hasta mañana, doctor.